Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, crucial en esto que es el camino del despertar de la conciencia. El tema del día de hoy se llama técnica para disolver el yo y vamos a hacer énfasis en algo que llamamos los detalles. Hoy vamos a ver la importancia de dirigir nuestra mirada a lo que consideramos insignificante, pequeño, trivial, aspectos de nuestra psicología a los que generalmente no dirigimos la atención y que son la base del sueño de la conciencia. Pero bueno, para aplicar toda esta enseñanza tenemos que ir al terreno psicológico, porque recordemos que este es nuestro escenario de trabajo. Allí es donde nosotros vamos a hacer observaciones, allí es donde se va a volcar todo nuestro esfuerzo de transformación. Y cuando estemos allí en el campo psicológico observando, pues debemos descubrir y poner el punto de partida de este trabajo, que es comprender que la psicología está conformada por muchos yoes. Tengamos en cuenta que esta es la médula espinal de esta enseñanza, esta es la base y el pilar fundamental del trabajo interior. Darnos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestra psicología, que la psicología no es una unidad como nosotros pensamos, sino una multiplicidad, un estado cambiante de muchos yoes. El yo de la ira, el yo de la envidia, el yo de la pereza, el yo de la lujuria, el yo de los celos. Son estados cambiantes que cada uno tiene su propio rasgo emocional, su propio comportamiento, su propia conducta, su propia manera de manejar nuestro ser. Comprendiendo esta base fundamental del autoconocimiento, podemos partir de allí. Y hay que ir más allá, porque no solamente tenemos muchos yoes en la psicología, sino que hay diferentes clases. Vamos a reconocer dos categorías, empezando por algo que llamamos los yoes grandes. Como su nombre lo dice, los yoes grandes son aquellos que son fáciles de percibir, que vemos fácilmente en nosotros y en los demás. Aquellos con los que identificamos el rasgo de carácter de una persona y decimos, esta persona que yo conozco es muy enojada, o es terriblemente celosa, o es una persona muy envidiosa. Lo sabemos porque son yoes que son notorios en su conducta, que son reiterantes y que realizan acciones identificables en el mundo exterior. Pues bien, cuando nosotros miramos nuestro carácter, hay otros yoes que no son tan notorios, no son tan visibles, pero no menos importante y de hecho son el fundamento de todos los demás yoes. Estamos hablando precisamente de los detalles. Pues son esas actividades psicológicas sutiles, imperceptibles, constantes, que frecuentemente están ocupando nuestra psicología. Esas reacciones fugaces que nos salen ante cualquier situación. Pónganle que estamos en la calle y pasamos al lado de un local de electrodomésticos y esa circunstancia nos hace pensar. Tal vez pensamos que deberíamos comprar una nevera nueva, que mire qué bonito ese aire acondicionado, que mi tostadora está muy deteriorada. Obviamente esto para nosotros es natural, ¿qué tiene malo pensar en todas estas cosas? Sin embargo, hoy vamos a ver que esos son detalles involuntarios que van saliendo y que tienen una relación con el sueño de la conciencia. Esos detalles no siempre se exteriorizan, ¿cierto? Yo puedo ir pensando en la chica del lado, en lo mal del clima, en un problema, una preocupación de hace muchos días o en un rencor que le tengo a mi compañero de trabajo. Y yo voy simplemente pensando, afuera voy pronunciando buenos gestos, estoy siendo amable, nadie nota mis pensamientos, son imperceptibles para las demás personas, pero ahí están, en mi interior. Y aunque para nosotros sea nuevo esto, debemos saber que estos detalles son involuntarios, son desordenados, son cambiantes. No quiere decir que nosotros pensamos en lo que queremos, son las circunstancias, las situaciones, las impresiones las que activan estos pensamientos fugaces. ¿Cierto? Ahora, lo importante de ver es de que estamos acostumbrados a alimentar esos detalles, a entregarnos a ellos. Vivimos entregados y sumergidos en nuestra actividad mental, que para nosotros no es mala, sino cotidiana. Pero eso tiene un efecto de conciencia. Nótese, por ejemplo, que en esta imagen el hombre está echando el jugo en el cereal. ¿Por qué? Porque su atención está en otra cosa, tal vez lo que ve en el diario, tal vez la noticia de la guerra, tal vez algo que no tiene que ver con su realidad inmediata. Sin embargo, como lo mencionaba, para nosotros esto es normal. De hecho, para una persona común que no tiene ninguna aspiración trascendente de despertar, pues no tiene sentido estar observando estos detalles que van cambiando momento tras momento. Esto podría ser un desgaste de energía para esta persona. De hecho,
A veces ni siquiera lo consideramos como algo malo, sino lo consideramos como una virtud, como una forma eficiente de estar al tanto psicológicamente de lo que nos está pasando, de la vida, de estar pensando en lo que vamos a hacer más tarde, de con quién me tengo que reunir, de las vueltas que tengo que hacer, de los chicos que tengo que ir a recogerlos, de tener una vida agitada, ¿cierto? Pero amigos, en nuestro estudio nosotros estamos viendo que toda esta actividad de detalles tienen algo que ver con lo que llamamos el sueño de la conciencia. De hecho, no tienen algo que ver, son el sueño de la conciencia. Porque mientras nuestra mente está posada en pensamientos ajenos a lo que estamos viviendo de una manera desordenada, mientras nuestra psicología, atención y emoción salta de un lado al otro sin darnos cuenta, nosotros pensamos que hacemos estas cosas voluntariamente. Y esto en realidad es un sueño, es una proyección. Y es un sueño muy curioso, es un sueño del que no es consciente el soñador, pues el soñador cree que todo lo que proyecta es real, es necesario, es voluntario. Y no se da cuenta de que esto es simplemente el reflejo de su inconsciencia. Un sueño que puede permanecer toda su vida, ya que esa es la naturaleza ordinaria de la mente. La naturaleza ordinaria de la mente es reaccionar, como la naturaleza ordinaria de un mono es saltar de una rama a la otra, de ir a buscar una banana, de ir a agarrar un bicho, de ser curioso, de estar siempre en movimiento. Por eso nosotros nos preguntamos aquí en esta conferencia, en esta enseñanza, si puede ser posible alcanzar otro estado de conciencia totalmente diferente. Obviamente esto no se puede hacer sin un trabajo interior, sin un trabajo para dominar, doblegar, transformar esa naturaleza de la mente. Un estado en el cual podamos vivir con la atención libre de todo condicionamiento. Un estado que puede llegar a ser muy extraño para nosotros al principio, porque estamos acostumbrados al sueño. Un estado en el que nuestra atención pueda ser receptiva a las percepciones de los sentidos, de lo que estamos viviendo en el aquí y ahora, y estar en la sensación de lo real. Y este es el objetivo del despertar. Nótese que aquí debemos hacer una pausa para que podamos ver la importancia de este estado de despertar y la diferencia con otros trabajos, con otras enseñanzas, con otras doctrinas que van en sentidos diferentes. Hablemos, por ejemplo, sobre lo que es la moralidad, lo que nos enseñan en el colegio, en la familia. En los primeros años de vida nos dicen tienes que decir por favor, gracias, tienes que dar la mano, tienes que ser atento, tienes que pasar cuando el semáforo esté en verde. La moralidad es algo indispensable para que el hombre sea medianamente social, ¿cierto? Pero el conocimiento de sí mismo va en otra dirección. Y también encontramos algo que es la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Bueno, la religiosidad es esa actitud de fidelidad a los mandamientos de una religión. Recordemos tales mandamientos como no robar, no matar, no tomar la mujer del prójimo, siendo estos mandamientos también esenciales, importantes para que una persona sea sociable y para que una persona de alguna manera esté encaminada hacia un sendero espiritual. Sin embargo, otra cosa muy diferente es el despertar, porque nosotros podemos tener una actitud religiosa, cumplir mandamientos y principios, ser una persona ética y moral, y sin embargo, vivir inmersos en pensamientos, distracciones, entretenimientos, preocupaciones, sospechas, rencores y actividades mentales producidas por detalles que nos parecen comunes, que nos parecen cotidianos, que no hacen daño a nadie y que no nos damos cuenta que están produciendo el sueño de la conciencia. Yo puedo cumplir con leyes sociales y religiosas y permanecer dormido. Y entonces voy a ceder a muchos comportamientos que culturalmente son normales. ¿Qué hay de malo en mirar, contemplar la belleza de otra chica? ¿Qué hay de malo en sentir deseo? Si ese deseo está en el fondo de mi ser, nadie lo está notando, es un detalle, culturalmente eso no tiene nada de malo. Pero nosotros sabemos que esos detalles están alimentando al yo de la lujuria. Y como vamos a ver, lo pequeño es la construcción de lo grande, es la estructura de lo grande. Y esos detalles son los que forman el sueño de la conciencia, porque son el germen de yoes más grandes. Los grandes yoes están constituidos, como lo mencioné, por detalles. Pensemos por un momento cómo comienza una gran depresión. ¿Cómo empieza una depresión? Una depresión es algo progresivo, algo que empieza con pequeños detalles.
Algo que empieza con un pensamiento negativo hacia la vida, con la tolerancia hacia ese tipo de pensamientos de derrota, de desagrado, de desesperanza, que van terminando en convertirse o pasan a convertirse en una gran depresión, en algo de lo que uno después no puede salir. Pero allí se llega a través de los detalles. ¿Cómo surge un acto de venganza? ¿Cómo es que una persona termina con la resolución de vengarse, de hacer daño a otro por rencor? Bueno, pues tolerando una serie de pensamientos de odio, de negatividad, de hacer daño. Psicológicos. ¿Cómo se inicia una infidelidad, un robo o un asesinato? Pues de la misma manera. Veamos que los grandes yoes que dominan nuestra conducta no la dominan porque sí, sino a través de detalles que nosotros no sabemos detener. Pensemos por un momento cuántos errores, sufrimientos hubiéramos podido evitar si detenemos el río de detalles, si evitamos que esos detalles se acumulen, si evitamos que esos detalles agarren la estructura del acto y nos lleven a cometer el error. Pues un montón. Y por eso decía este gran sabio lo siguiente: quien no evita los defectos pequeños, poco a poco caerá en los grandes. Esto lo decía Thomas de Kempis. Ahora, en relación al despertar de la conciencia, nosotros tenemos que saber otra cosa, porque los detalles están alimentándose de nuestra energía. Y la energía es un factor vital en el trabajo interior. Nosotros necesitamos mucha energía e invertirla correctamente. La energía es la materia prima de todos nuestros actos y es lo que nos va a permitir a nosotros tener fuerza y vitalidad para no identificarnos, no ceder ante los yoes y hacer lo que la conciencia nos dice que tenemos que hacer. Para eso se necesita energía. Pero estos detalles son ladrones de energía, porque aunque nosotros no lo creamos, un detalle negativo, un pensamiento de rencor, un pensamiento de celos o de envidia, o un pensamiento trivial de entretenimiento, se alimentan de energía. Y cuando estamos pensando cosas fugazmente, saltando de un estado psicológico al otro, estamos gastando nuestra energía inútilmente. Y curiosamente no nos damos cuenta de que esta energía va alimentando los detalles, es decir, que esos detalles se van robusteciendo. Aquí encontramos el secreto de cómo un pequeño ladrillo se convierte en un edificio. Hay algo que los estructura y les da forma, les da solidez, la energía. La construcción psicológica se hace de la energía que nuestros detalles obtienen al alimentarse fugazmente de nuestros pensamientos y emociones cotidianos. Es así como un pequeño defecto que nosotros vamos alimentando diariamente en nuestra cotidianidad se vuelve parte de nuestro carácter. Y entonces nosotros no éramos personas iracundas y ahora se nos reconoce por ser iracundos y violentos. Nosotros no éramos personas celosas y ahora nos damos cuenta de que no podemos evitar los celos y los pensamientos de inseguridad. ¿Por qué? Porque hemos alimentado estos detalles con nuestra energía, se han consolidado, se han cristalizado en nuestra psicología. Por eso en estos estudios nosotros comparamos los detalles psicológicos y el ego con un árbol. Porque miremos un árbol. Un árbol echa sus raíces al campo imperceptible. Nosotros vemos un árbol de la tierra para arriba, pero no vemos el campo por donde se alimenta. La psicología es exactamente igual. Nosotros no vemos de dónde se está alimentando nuestra psicología, hace parte del campo imperceptible. Ahora bien, en el caso del árbol vemos que hay unas raíces grandes, gruesas, de donde salen unas ramificaciones. Pues las raíces gruesas no son por donde el árbol se alimenta. Las raíces gruesas le sirven al árbol para tener sostén y son las pequeñas raíces insignificantes que podemos doblar con un dedo y partir fácilmente las que le sirven al árbol para obtener su sustento. Esos pequeños y diminutos minerales que pueden hacer que un roble agarre una consistencia tremenda, que un roble de muchos metros sea imponente y fuerte, porque se ha alimentado de los pequeños minerales de la tierra a través de sus raicillas. Asimismo, nosotros debemos ver que el ego es como un árbol que se nutre por esas pequeñas raíces, que subestimamos, que ni siquiera observamos y que nos hacen permanecer en lo que llamamos el sueño de la conciencia. Si queremos tumbar el árbol, pues necesariamente tenemos que ir quitándole el alimento, observando esas raíces, evitando que el árbol obtenga su nutrición. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahora, ya que tenemos este conocimiento tan importante? Debemos ir al campo de los hechos y empezar a actuar, permaneciendo atentos en estado de autoobservación.
para que esta teoría pase a la práctica, para que podamos ver y decir, ah, sí, el muchacho tenía razón, esos son detalles, vea cómo mi mente cambia, vea cómo no puedo mantener la atención y estoy pensando una cosa ahora y más tarde otra. Vea cómo la mente es susceptible de alterarse, en realidad sí parece un mono. Eso lo logramos cuando aprendemos a auto-observarnos. Entonces, partiendo de ese punto de la autoobservación, podemos identificar un detalle. Y al identificarlo, es ahí donde podemos evitar la identificación. ¿Qué es evitar la identificación? Evitar la identificación es simplemente voltear la atención hacia otro lado. Cuando nosotros quitamos la atención al yo que nos habla, vemos que el yo se desvanece, pierde su estructura, se va, porque era simplemente una fuerza fugaz. Pero obviamente si nosotros no tenemos atención constante, pues llegará otra impresión que activa la mente, porque la naturaleza de la mente es la agitación. Y estamos rodeados de infinidad de impresiones que activan esa agitación. Si en un momento dado tenemos un detalle reiterante, incluso podemos pedirle a nuestra Madre Interior, Madre Divina, ayúdame a eliminar este detalle, este defecto. Podemos imaginar como una fuente de luz de nuestro interior, una madre amorosa rodeada de luz, lanza un rayo a este detalle y este detalle se esfuma, se disuelve, se evapora. A este proceso de observación y no identificación es lo que le llamamos la muerte en marcha. Es una práctica de constante vigilancia y atención. Es una práctica de ir observando nuestra psicología y ver cómo ella va cambiando en relación a ambientes, personas y circunstancias. Y sin entrar en análisis, en razonamientos, en pensamientos adicionales sobre el yo, simplemente le quitamos la atención y seguimos adelante. Esto es diferente de la meditación, en la que sí hay reflexión. Aquí vamos andando, manteniendo la atención, limpiando el presente, haciendo hincapié en lo que llamamos vigilar. Como un guardián a las puertas de un castillo, cuidando la fortuna de un gran rey, nosotros nos paramos en las puertas de la psicología para evitar que los yoes vengan y nos quiten la atención. Nos mantenemos alertas para no dormirnos en la presencia de los detalles. Teniendo en cuenta de que nuestros defectos, vicios, temores, angustias y detalles de la psicología son similares a ladrones que vienen a hurtarnos lo más valioso que nosotros muchas veces no hemos aprendido a valorar, nuestra energía. De esto han hablado todos los grandes maestros de sabiduría. Recordemos aquellas frases con las que Jesús nos decía lo mismo de la siguiente manera. ¿Sabe de esto? Que si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría que robaran su casa. Y lo que a vosotros digo, a todo os digo, velad. Velad es mantener constante atención, constante vigilancia y estar en un permanente estado de disponibilidad al autoconocimiento. Como vemos, esto es un secreto maravilloso, es una práctica fundamental. Cuando uno empieza a aplicarla es que se da cuenta de los resultados y se da cuenta del poco dominio que tiene de la psicología. Se da cuenta de que la mente es como un potro desbocado que hay que estarla ordenando constantemente, que hay que estarla trayendo al presente, que hay que estarla trayendo a las percepciones y a lo que estamos viviendo en este momento en la realidad. Así que bueno, con esto quedamos por esta tarde y los esperamos para una próxima ocasión.